María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te bendiga, gracias, Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a la casa del Señor. Con alegría nos reunimos para este novenario en honor de Santa Ana y San Joaquín, los papás de la Virgen María. Nuestros abuelos, así los consideramos. Damos gracias a Dios por estos ejemplos tan grandes que nos ha dado para nuestra vida espiritual, para nuestro acercamiento a Dios. Así es que agradezcamos también todas las bendiciones que nos ha dado durante este año y pidámosle que nos siga bendiciendo. Para que el Señor escuche nuestra oración, juntos pidamos perdón de nuestros pecados. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a los seres hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por quienes solemnizan este día. Vamos a pedir por Eduardo Álamo Robledo, por las comunidades de Teocaltiche y Salazares, por el grupo parroquial de Monaguillos y sus papás. Pidamos para que el Señor les bendiga en sus trabajos y en todas sus actividades. También vamos a pedir por nuestros difuntos, para que el Señor les conceda la paz y les dé la vida eterna. Pidamos por Rosenda Robledo, Eduardo Álamo, Martín Álamo y por todas las ánimas del purgatorio. Que el Señor les conceda la paz y les dé la vida eterna. Amén. Vamos a pedir también por esos niños que van a recibir su sotana de monaguillos. Vamos a pedir al Señor que les conserve el entusiasmo y en la fe para servir en el altar del Señor. Vamos a ofrecer nuestra Santa Eucaristía
rocía por nuestras siembras, para que el Señor nos conceda una cosecha abundante. Oremos. Señor Dios, con tu ayuda depositamos en la tierra las semillas que tu poder hará crecer. Concédenos que lo que sabemos que falta en nuestros trabajos sea suplido abundantemente por ti, que eres el único que das el crecimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del libro del profeta Miqueas. Hay de aquellos que traen injusticia, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan. Violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor: estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor: cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte de ellos. Palabra de Dios. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? Las ovejas del malvado oprimen al pobre, que se enreden las intrigas que han tramado. El malvado presume de su ambición y el avaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Su boca está llena de engaños y fraudes. Su lengua esconde maldad y opresión. Se agazapan junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos, tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti, tú eres el socorro del huérfano. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya.
anunció el mensaje de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron, y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Hermanos, hermanas, muchas veces hemos escuchado en la palabra de Dios a los profetas, los salmos, algunos otros escritos sapienciales y también la ley de Moisés. Y todos ellos coinciden en una cosa, en que los predilectos de Dios son los pobres, aquellos que son marginados, aquellos que son pues injustamente tratados. Y si hay algo que Dios detesta, es precisamente la injusticia. Así lo manifiesta toda la palabra de Dios. Y el mismo Jesús, cuando ve que a alguien se le trata injustamente, pues sale en su defensa. Así lo hizo con los leprosos, cuando todos rechazaban, Él los curó. Así lo hizo con aquellas mujeres, una que sufría por su hija que estaba enferma, otra que tenía mucho tiempo, con un flujo de sangre. Él, en lugar de rechazarlas, las acogió. Así lo hizo también con tantos que eran rechazados como las prostitutas, los publicanos, no digamos los leprosos, tantos enfermos, rechazados, pero Jesús veía la injusticia, veía el mal que se les hacía a esas personas, pero sobre todo también veía que aquellas personas que eran injustas, al obrar de esa manera, pues también se hacían daño a sí mismos. Y es algo que también nosotros debemos de reflexionar. Cuando caemos en la injusticia, cuando cometemos injusticia, no solamente dañamos a una persona, no solamente dañamos a una comunidad, nos dañamos a nosotros mismos. Y a veces no vemos eso. Ahorita cuántas injusticias vemos en nuestra sociedad, cuántas injusticias vemos en las noticias, y vemos cómo al dañar a la sociedad, pues también se están dañando esas mismas personas porque forman parte de esa propia o de esa misma sociedad. Así es que hoy hemos escuchado al profeta Miqueas, que denuncia precisamente las injusticias de los poderosos, de los ricos, de aquellos que se creen más que los demás, y anuncia pues que recibirán lo que realmente les corresponde. Fíjense lo que decía Miqueas: hay de aquellos que crean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y lo roban,
codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Y a veces lo decimos así como algo muy general, como algo que sucedió en aquel tiempo, pero todos sabemos que sigue sucediendo en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente se la pasa tramando injusticias? Hacer el mal al hermano, quedarse con sus bienes, planear quedarse con la herencia de los padres, o a veces simplemente despojarlos incluso antes de que mueran. ¿Cuántas injusticias entre nosotros, entre los hermanos? Y todo eso viene precisamente, dice el profeta, de la codicia. Cuando permitimos que la codicia invada nuestra vida, nuestro corazón, entonces ya no nos importa nada ni nadie. Solamente pensamos en nosotros y creemos que nos lo merecemos todo, y entonces pasamos por encima de los demás. Pero aunque aparentemente esas personas se ocupan, aunque aparentemente frente a los demás nadie les puede hacer nada, Dios es el que está al pendiente del pobre. Dios es el que está al pendiente de aquel que sufre la injusticia. Y entonces aquel que hace injusticia no quedará sin castigo. Y aquel que sufre la injusticia, dice la Escritura, no será olvidado, será recompensado por Dios. Y entonces recibirá mucho más de lo que aquí perdió. Pero debemos de tener cuidado, porque hay algunas personas que cuando se les comete una injusticia, en lugar de confiar en Dios, en lugar de esperar en Dios, se llenan de enojo, se llenan de rabia, se llenan de resentimiento, se llenan de odio. Y si de por sí ya les hicieron un mal con la injusticia, ahora permitiendo esos sentimientos en el corazón, pues se hacen más daño. Y a lo mejor es más el daño por esos sentimientos en el corazón que por las cosas que les quitaron. Yo conozco gente que odia a otras personas por las injusticias que les cometieron y están esperando el momento de vengarse y están esperando el momento de contestar con lo mismo y no viven en paz. Y es más, muchas veces logran recuperar lo que perdieron, pero aunque recuperan lo que perdieron, siguen teniendo odio, rencor en su corazón. No olvidan lo que les hicieron. En cambio, también conozco algunas personas que han pasado por injusticias muy grandes, a veces de las personas más cercanas, a veces de los propios hijos. Pero, ¿qué dicen? No voy a desperdiciar mi vida peleando. No voy a desperdiciar mi vida odiando. Yo voy a dejarlos que hagan lo que quieran. Voy a dejar todo en manos de Dios. Ya soy viejo, ya soy vieja, ya me quedan pocos años de vida. ¿Quién sabe cuánto me dejará vivir el Señor? Entonces la vida que me queda no la voy a pasar esperando venganza o esperando que se me devuelva lo que se me quitó. Dios los pondrá en su lugar y a mí me dará lo que merezco. Y muchos esperan ya no solamente una justicia aquí en la tierra, porque qué difícil es la justicia aquí en la tierra. Muchos ya esperan una justicia divina. Y la justicia divina es mucho mejor que la justicia terrenal, porque nos da en abundancia mucho más de lo que habíamos perdido. Pero para eso se necesita muchísima confianza en Dios. Y hoy que iniciamos nuestro novenario, debemos de preguntarnos, ¿qué tanta confianza tenemos en Dios? ¿Qué tanto ponemos nuestra vida en las manos de Dios? Decía al final el profeta una sentencia muy fuerte. Por eso dice el Señor, estoy planeando contra esa gente una serie de calamidades, de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos
y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Eso es lo que van a cantar ellos, pero en realidad ni sus tierras era lo que se habían robado. Y todos iban a burlar de ellos porque, mira, los que antes presumían de tener tanto, los que antes se tenían por ricos, los que pensaban que eran más de los demás, ahora reciben la burla, porque Dios venga al oprimido. Y es una promesa que Dios hace. Cuidado, debe de tener cuidado aquel que comete injusticia, porque la palabra de Dios le dice que el propio Dios vengará al pobre y al humillado. Así es que debemos de poner nuestra confianza en Dios, debemos de confiar siempre en el Señor. Y hoy que iniciamos el novenario decimos a Santana, pero en realidad pues es doble novenario, es a Santana y a San Joaquín. El día de Santana no es solamente de Santana, es de los dos, Joaquín y Santana, los padres de la Virgen María. Y en ellos vemos precisamente la gran confianza que se deposita en Dios. Sabemos que ya eran de avanzada edad, que Dios los escogió para esa misión tan grande de educar a la Madre de Dios. Imagínense qué gracia tan grande, escoger a una pareja para ser padres de la Madre de Dios. No es cualquier cosa, no es cualquier tarea. Tenían que preparar a esa niña, tenían que preparar a esa mujer para la misión tan grande que Dios le iba a encomendar. Así es que si ellos educaron a la Virgen María, imagínense cómo serían. Qué grandes personas. Si vemos en María, ahora también a nuestra propia madre, una madre llena de amor, de ternura, de misericordia, pues entonces ya sabemos de quién aprendió todo eso. De sus papás, Joaquín y Ana. Y ellos pues recibieron la justicia más grande de todas, porque en el Antiguo Testamento se pensaba que no tener hijos era una maldición de Dios. Si un matrimonio, si una pareja no podía tener hijos, la gente se burlaba de ellos y hablaba de ellos. Y decían, si Dios no les da hijos, es porque son unos pecadores, es porque a lo mejor son personas malas, es porque se portaron mal, y si no ellos, sus antepasados, y Dios los está castigando en ellos. De tal manera que parejas como Joaquín y Ana vivían constantemente en la burla. Pero Dios les hizo justicia y cayó la boca de todos aquellos que murmuraban de este matrimonio, y les cayó la boca dándoles a una hija, la hija más grande de todas, la Madre de Dios. Así es que no celebramos a cualquier santo, celebramos a los padres de la Santísima Virgen María, y a ella pues podemos recurrir, porque si decimos que María recurre a Jesús e intercede por nosotros, y Jesús no le llega nada a su madre, pues seguramente si ellos interceden por nosotros ante María, pues como ella no va a escuchar a sus padres, sino que los escuchará e intercederá por nosotros ante su Hijo Jesús. Hoy en el Evangelio veíamos cómo Jesús, haciendo el bien, haciendo todas esas cosas buenas que decía, pues la gente empezó a confabularse. Unos estaban a favor, otros estaban en contra, otros decían sí es el Mesías, otros es un impostor. Y hoy vemos algo muy triste del Evangelio. Dice, en aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de él. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Qué triste, ¿verdad? Jesús haciendo el bien, Jesús curando enfermos, y de repente los otros se confabulan para acabar con él, para matarlo.
Él se entera, pero no huye, sigue haciendo lo mismo, sigue curando enfermos, sigue ayudando a la gente y está esperando que llegue su hora. ¿Y cuál es la hora? La hora en que debe de dar testimonio de que ha venido para salvarnos. ¿Y cómo nos salvará? Por su sacrificio, por su muerte en la cruz, por su resurrección. Es por eso que estamos aquí, no solamente porque celebramos a Joaquín y a Ana, sino porque ellos ayudaron a que se cumpliera este proyecto de salvación, porque ellos vivieron para que se llegara hasta nosotros el cumplimiento de las profecías. Así es que forman parte de todo un plan de Dios. Nosotros también estamos llamados a formar parte de ese plan de Dios. ¿Cómo? Como ellos hicieron, poniéndonos al servicio de los demás, ayudando a los demás y confiando plenamente en Dios. Hoy le vamos a imponer estas sotanas a estos monaguillos que están aquí enfrente. Y el imponer esa sotana, pues es un compromiso, niños. ¿Cuál es el primer compromiso? ¿A qué se van a comprometer? ¿A dormirse en misa? ¿A platicar en misa? ¿A qué se van a comprometer? A venir a misa, lo primero. ¿A qué más? ¿Qué hace un monaguillo? A servir a Dios. ¿Y cómo van a servir a Dios? Pues allí, en el altar, ayudándole al Padre, al sacerdote. Y fíjense, qué honor tan grande para ustedes, porque servir en el altar de Dios no es cualquier cosa, es algo muy especial, es algo muy importante, es ayudarle al Padre allí, en el momento más importante de nuestra celebración, cuando Jesús se hace presente en medio de nosotros, en el pan y en el vino. Y ustedes van a estar allí cerquita en cada misa, en ese momento tan especial en donde Jesús aparece entre nosotros. Van a decir, ¿a poco si allí hay puro pan, ahí hay puro vino? Pues ese pan y ese vino se transforman por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y ustedes, su principal compromiso es servir en el altar. Y servir en el altar, pues también lleva otros compromisos. ¿Cuál? Portarse bien, dar buen ejemplo, no platicar en misa, no quedarse dormidos, llegar puntuales, traerse a sus papás y a sus padrinos. ¿Sí, padrinos? ¿Quiénes son los padrinos? Sí, entonces los padrinos no más les trajeron su sotana. También hay que acompañarlos, hay que estar al pendiente de ellos. Y fíjense qué importante, no dejar a nuestros niños solos. Porque hay muchos niños que quisieran servir, hay muchos niños que les llama la atención, pero de repente les da pena, o de repente les da miedo, o de repente hay quien se burla de ellos. ¡Ay, monaguillo! Y para que no les diga nada, hay niños que mejor no se acercan. Pero qué bueno que haya personas que les ayuden a acercarse. Qué bueno que los animen, los entusiasmen, para que además de jugar y hacer tantas cosas allá afuera, también se den un tiempo de acercarse al altar de Dios. Y eso lo digo para todos. Si tienen un niño o una niña allí en su casa, invítenlos a ser monaguillos. Qué mayor bendición, les decía, que estar junto al altar de Dios, que servir al altar de Dios. Hay algunos que a lo mejor ni siquiera han leído una lectura aquí enfrente, ¿verdad que no? Porque les da pena. Levanten la mano, ¿quién ha leído una lectura aquí en la misa? 1, 2, fíjense, 3, 4, 6, 7, más o menos. ¿Y los demás? Yo creo no saben leer, ¿verdad? Pero fíjense, a veces hasta eso nos da pena. Nos da pena venir aquí, leer la palabra de Dios frente a todos, cuando
es una dicha y una bendición, pero no nos da pena que nos vean allá afuera haciendo otras cosas que ni les digo que ya las saben. No nos da pena que nos oigan decir tales o cuales cosas, y a veces tenemos un vocabulario tan fluido y ahí no nos da pena, pero sí nos da pena venir a proclamar la palabra de Dios. Y hoy esos niños nos están poniendo el ejemplo. Fíjense, todos los adultos, esos niños nos están poniendo el ejemplo de que hay que acercarnos a Dios, de hay que prestar nuestras manos para servirle, hay que prestarle nuestra boca para proclamarlo, hay que prestarle todo lo que Él nos ha dado, porque a fin de cuentas, todo lo hemos recibido de Él. Por eso, démosle gracias a Dios, porque tenemos aquí en la comunidad niños disponibles a servir. Ojalá y así sean todos los adultos, que vengamos todo el novenario, porque tener misa todos los días es una gran bendición. A veces cuando venimos cada mes, pues nomás los que piden la misa, o los que les tocan, 3, 4 bancas y se acabó. Y los demás, pues como no me toca la misa, pues yo no voy. Pero imagínense cuánto nos estamos perdiendo. Así es que en ese novenario, hagan lo posible por venir todos los días a misa. Es una gran bendición. El año pasado, ¿recuerdan? Me tocó la misa de la fiesta. A la 1 de la tarde creo que fue. ¿Sí, verdad? A la 1 de la tarde. Y estaba lleno y hasta allá afuera y hasta un domo allí habían puesto para la sombra y no sé cuánto. Y ya no cabía gente. Y se me ocurrió preguntarles cuántos eran de aquí de Tocati. Y nomás una persona levantó la mano. Una sola persona. Y eso pues era una viejita que ya no podía estar en su casa, ya mejor se vino. Ya levantó la mano, ¿dónde está? ¿Y todos los demás dónde estaban? Allá en la fiesta, allá en la comida, allá en no sé dónde. Y fíjense, ¿qué dirán los? Ya he escuchado, se los digo, ya he escuchado en los pueblos de alrededor que la fiesta de Santa Ana es muy famosa. ¿Pero por qué es famosa? Porque se baña. Porque sabe cuántas cosas hace. Y debería de ser famosa porque nos acercamos a Dios, porque venimos y honramos a los padres de la Virgen María, porque rezamos, porque participamos en misa, porque nos confesamos, porque comulgamos. A ver, levante la mano los que son de aquí. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Y a ustedes, los que son de aquí, ¿les gusta que digan eso de su pueblo? ¿Les gusta que digan la gente de los alrededores que la fiesta de Santa Ana es famosa, ya no por Santa Ana, sino por otras cosas que se hacen? La comida, la bebida y otras cosas. Entonces, ¿de quién depende? De ustedes. No permitan que su fiesta se transforme en algo malo, sino que sea algo bueno, un tiempo para acercarnos a Dios. Viene gente de muchos lados, pero esas gentes pues nomás llegan hasta ahí abajo y ya sabemos cómo se ponen y no saben ni cómo regresan a su casa. Así es que los que son de aquí, vénganse a misa ese día. Yo sé que a lo mejor venden comida, rentan el estacionamiento de su casa, rentan un terrenito para que vayan allí a comer otras gentes. Están haciendo muchas cosas, pero no se nos olvide lo más importante: acercarnos a Dios. Así es que nuestras fiestas sean famosas porque sean buenas, no porque sean cosas malas. Y estos niños pues tienen que ver nuestro ejemplo. No solamente ellos, todos los niños de nuestra comunidad. Lo que ellos vean ahorita en los adultos es lo que van a hacer ellos el día de mañana. Pongámosles buen ejemplo y entonces ellos serán unas buenas personas en las fiestas venideras. Pasen aquí al frente los niños con su alma que vamos a bendecir.
Bien. Fíjense, esta alma de estos niños, pues, es de color rojo y blanco. El rojo significa el amor de Dios. Recuerdan el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Y el rojo significa el fuego, el amor de Dios con el cual debemos de servirlo y de servir a nuestros hermanos. Entonces, cada vez que se pongan su sotana roja, pues deben de recordar que el servicio que prestamos a Dios lo debemos de hacer con amor. ¿De acuerdo? Y luego sobre su sotana roja se ponen esa cota o roquete de color blanco. ¿Y qué significa ese color blanco? Significa la pureza de nuestros niños, de que con pureza debemos de servir en el altar de Dios. Y entonces, si estos ornamentos los vamos a bendecir y los vamos a consagrar a Dios, pues deben de tener cuidado de que así sea. Así es que no va a ser para que se lo lleven a la hora de teatro de la escuela, no es para que lo presten y lo lleven allá el día de Halloween y se vistan de no sé qué. Porque he visto monaguillos que así le hacen. No, vamos a bendecir su ornamento y lo deben de cuidar muy bien, como algo muy especial que Dios hoy les concede. ¿De acuerdo? Y es precisamente para servir aquí en el altar de Dios. A ver, me van a responder las preguntas que les voy a hacer. ¿Se comprometen a venir a misa y a servir a Dios en su altar? Fuerte. ¿Se comprometen a venir a misa y a servirle en el altar a Dios? ¿Sí? Dijeron que sí. ¿Se comprometen a portarse bien y a dar buen ejemplo a los demás niños? Yo estoy que y se comprometen a cuidar esas almas y esas cruces que se les entregan con amor y respeto. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes que para servir en tu altar tengamos diferentes ornamentos, uniformes, y que así nos distingamos en tu servicio. Te pedimos que bendigas estas túnicas de estos monaguillos, para que siempre que las usen con respeto y dignidad, y sirviendo ante tu altar, den ejemplo y testimonio a sus hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Listo. Ahora sí pasen los padrinos y ayúdenles a revestirse.
la chamba. Ahora sí a trabajar. Y si hay más niños que quieran ser monaguillos, pues acérquense a los encargados de la capilla. Vamos ahora todos juntos a cantar el ofertorio. Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de todos sus habitantes. Señor Dios, que eres el verdadero autor de los frutos terrenales y el supremo labrador de los frutos espirituales, te pedimos que des prosperidad a nuestros trabajos, para que recojamos en abundancia los frutos de la tierra. Haz que coopere siempre para tu gloria lo que solo a tu providencia debe desde su comienzo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Sigifredo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Joaquín y Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, oremos juntos a Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente un signo de paz. Este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor, tú que nos alimentas con tus sacramentos, asístenos en el trabajo de nuestras manos, para que quienes en ti vivimos, nos movemos y existimos, por la bendición concedida a las semillas de la tierra, obtengamos nuestro sustento de una cosecha abundante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Que pasen buena noche. Buenas noches.
estamos, primer día de fiesta de Santana, de Joaquín y Santanita. ¿Está bueno esto? Sí. Carro. Yo quiero meter los pies allá. Yo creo que era. ¡Ah! Líquida. Una le salió líquida, don Chuy. Oh, no la quiere así, don Chuy, démela si quiere. Sí, Démela no la si quieres. quiere. Quítale la cuchara para poner en la tapadera. Agárrela para que. Es que le salió líquida. No, estas no son líquidas. Ya. Es que me... A ver. ¿Así la lleva usted? ¿Así líquida? Ándele, don Chuy. No, muchas gracias. No, porque no, pues ahorita comérnosla porque en el carro, bueno, esa no, pues esta sí. No, yo la abrí con confianza y ya verás. Este es el lugar, el estacionamiento ya bien preparadito con zacate, qué bonito. Muchos rentan, algunas familias rentan un espacio aquí y aquí tienen para disfrutar su día en familia.